Hola, ¿qué tal? En esta entrega hablaremos sobre sistemas SCADA para el control de propiedades fisioquímicas en un acuario de peces tropicales. Bueno, a cargo de esta investigación estamos Marlon Cedeño, Carolina Urbano, Jennifer Bautista y Mariana Pachay. Somos estudiantes de octavo nivel de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la PUCE Esmeraldas. Estamos a cargo del Magíster Manuel Nevares Toledo. Bueno, como definición, decimos que los sistemas SCADA son originalmente diseñados para cubrir las necesidades de un sistema de control centralizado sobre procesos complejos o industriales distribuidos sobre áreas geográficas muy extensas. El SCADA hace referencia a un sistema de adquisición de datos y control y supervisión. Es un sistema que permite supervisar una planta o un proceso por medio de la estación central que hace el máster o una o varias unidades remotas. ¿Por qué es importante un sistema SCADA? La automatización es uno de los aspectos más importantes de la digitalización de los procesos productivos, principalmente en la gran industria. Gracias a los sistemas y soluciones de automatización, las compañías pueden gobernar toda su actividad y gestionar la evolución de todos los procesos sin ninguna intervención continua de un ingeniero. Las nuevas tendencias o preferencias en automatización apuntan hacia la implementación de sistemas de control, como son los SCADAs. Al pensar en un acuario se debe tener en claro que se intenta imitar a la naturaleza, creando un ambiente o un ecosistema no natural de similares o mejores características. El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un sistema SCADA, basado en un proyecto anteriormente desarrollado en la misma institución llamado Aquasys, que integra la plataforma Open Source de Arduino para poder monitorizar y controlar la información que se recibe de los sensores del ecosistema de los peces tropicales. Como objetivo general tenemos que vamos a implementar un sistema automático SCADA que permita controlar las condiciones fisioquímicas de un acuario de peces tropicales de agua dulce. Como específico, describir las características de un acuario de peces tropicales en agua dulce, señalar las variables fisioquímicas que intervienen en el sistema de control y utilizar herramientas de código abierto para el desarrollo del sistema SCADA. Los componentes que se van a utilizar son una fuente de 12 voltios de 1000 amperios, el cual es alimentado con 120 voltios de corriente alterna, un regulador de voltaje de 12 voltios a 5 voltios, tarjeta Arduino, tarjetas electrónicas para escalar las señales de lo que son sensores de pH, oxígeno disuelto. Vamos a contener también una tarjeta para medir la temperatura, en este caso, un shell en el cual se va a mostrar las variables, una tarjeta RTC que mide que nos envía la hora exacta y la fecha, bueno, y demás sensores para medir las propiedades fisioquímicas del sistema para el acuario. Bueno, en este caso las variables que vamos a emitir son los siguientes: temperatura que debe estar en una temperatura ambiente de 24 a 28 grados centígrados, pH de 4 a 10 unidades y oxígeno de 5 a 7% de saturación. La iluminación de 12 y 13 horas, es decir, 256 unidades. La comunicación es mediante un puerto COM hacia el Ethernet Shell por medio del protocolo IP TCP/IP. Se le asigna una dirección IP al servidor, como la vemos aquí, y una IP al Arduino Ethernet, como lo observamos acá. Se le manda la MAC, la IP para establecer una comunicación. Luego, para establecer la comunicación a una base de datos que estará creada en un servidor con la plataforma MySQL. De esta manera enviaremos todos los datos que nos capta el Arduino a la base de datos interna dentro del servidor. Los resultados. Este circuito nos muestra el datasheet, o en este caso el FreeSync, de cómo están conectados cada uno de los componentes. Como podemos observar, aquí están conectados todos los componentes y los LED, los cuales nos emitirán alguna alerta sobre si la temperatura varía o está muy alta o está muy baja, dependiendo el ambiente en el que deben estar los peces tropicales en este caso. Sí. Bueno, a continuación podemos observar la base de datos
llamada Squarium, la cual contiene los datos del sensor, una tabla llamada sensor, la cual contiene todos los datos de los sensores: temperatura, pH, oxígeno, fecha, hora, iluminación, temperatura, etc. Y la tabla de usuarios, que bueno, tenemos, la cual la utilizaremos para el login o acceso al sistema, que les mostraremos a continuación. Bueno, los resultados en la página web. Bueno, antes de enseñar los resultados de la página web, enseñaré un poco el código Arduino. En este caso, el código, como bien dijimos anteriormente, se encuentra declarada los pines de los cuales utilizaremos, en este caso, la pantalla LCD. Como podemos observar, tenemos todas las librerías que debemos utilizar en este caso. Y bueno, aquí definimos los LED que van a emitir la alerta si existe tal vez una temperatura muy alta o una temperatura muy baja, sea el caso. Un buzzer que nos va a emitir pitidos intermitentes sobre si existe alguna anomalía dentro del sistema. En esta parte de aquí observamos que le damos la dirección IP al Arduino y aquí colocamos la dirección IP del servidor. Cabe recalcar que tanto el Arduino como el servidor deben estar dentro de la misma red. En este caso se encuentran dentro del mismo host, porque si no, no se establecerá la conexión. La librería OnWire nos permite establecer utilizar los sensores de temperatura sumergibles. En este caso están definidos en la variable en el pin 8 y en el pin 9. Se utilizan como digitales, puesto que esta librería permite esa función. Más abajo observamos que están definidos todos y cada uno de los pines y del modo en el que van a ser: output, input, si incluso inicializamos la parte del Ethernet Shell y la parte del LCD, como lo observamos aquí en este caso. Ya. Luego de aquello, pues bien, aquí viene la parte más importante. Aquí están cada una de los códigos, los cuales nos ayudan a captar las señales de los sensores colocados en el Arduino. Para la realización de este proyecto se utilizó un Arduino Mega. Entonces cabe recalcar que tanto el Arduino Mega contiene más pines que el Arduino Uno en este caso. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Los sensores, pues como vemos bien, se utiliza hacemos la petición del sensor y luego capturamos el valor en Celsius. En este caso temp by index, y colocamos 0 para saber en qué posición se encuentra, ¿verdad? Entonces aquí ya capturamos los valores de los sensores. Aquí procedemos a capturar el valor de la iluminación, que es de manera analógica, y simplemente hacemos una lectura. Luego emitimos una alarma si la iluminaria, la luz es muy alta, entonces se ven apagar la luz del acuario. En este caso una luz incandescente o una luz LED que tenga para verse durante el día o durante la noche, ¿sí? Entonces tenemos que controlar también esa parte. Si el foco hace que también el ambiente se torne un poco caliente, entonces debemos bajar la temperatura. Aquí pues bueno, esta parte de aquí es la captura de nuestros valores de pH, del valor de pH, ¿sí? El valor de pH, como sabemos muy bien, del agua debe ser más o menos de 6, entre 5 y 7, dependiendo del nivel de contaminación que tenga en este caso. Si baja de 4, es decir que el agua está demasiado sucia y debe ser cambiada lo más rápido posible. De esta manera capturamos el valor de oxígeno. O2, valor O2 es la variable de oxígeno. Aquí medimos el valor del oxígeno, y bueno, en este caso este es el oxígeno inserto en el agua, y aquí procedemos a imprimir cada una de las variables o de los valores que nos emite el Arduino en la pantalla LCD. Para ello se utiliza el comando lcd print, definiendo anteriormente ya que vamos a utilizar
la parte de la librería LCD con una variable llamada LCD. Entonces esta es la parte más importante. Aquí es donde utilizamos un método get, el cual ayudará que vamos a tener un controlador, el cual hará un insert a la base de datos, es decir, hará una inserción, añadirá un nuevo valor, ¿sí? Entonces aquí, como nos damos cuenta, esto lo hacemos de manera en lo que el get captura, por decir, la IP del servidor, en este caso 101. Entonces lo que hace es irse al localhost del servidor, ¿sí? Coger la parte donde dice a la carpeta Arduino, dentro de models existe un controlador que se llama servidor, al cual le podemos mandar las variables que nosotros queremos. Las variables, después del signo de interrogación, van con la siguiente nomenclatura: variable 1 igual, en este caso sensor 1. Y si queremos seguir mandando más parámetros que debemos definirlos dentro del controlador, le ponemos un ampersand y seguimos enviando los valores. Como ven, temperatura 2, iluminación, día, mes, año, valor de pH, oxígeno, etc. Este código verificará luego mediante monitor serie si la conexión se estableció con éxito o si hubo algún error dentro del código. Entonces esta es la parte en cuanto a la programación. Ya les mostré anteriormente la parte del datasheet y posteriormente les mostraré la parte de la programación. Pues bien, como observamos, aquí está la aplicación, el sistema, el cual verificará o nos dará los datos que está emitiendo el Arduino en este momento colocado en la pecera. A continuación vemos la pantalla de inicio. Tenemos una pantalla de inicio en la cual nos habla acerca de los tipos de los peces en los que estamos estudiando en este caso, y bueno, nos da una pequeña descripción acerca de aquello. Y pues bueno, como no, la parte de contactos en donde nos pueden enviar o bueno, pueden alguna sugerencia o algún tipo de alguna pregunta, alguna inquietud que tengan, nos la pueden hacer. Bien, tenemos un botón para registrarnos. En este caso, como ya estamos registrados, vamos a proceder a iniciar la sesión. Iniciamos la sesión. Con las credenciales. Bueno, y vemos que automáticamente ingresamos al sistema, ¿no? En el que nos va a mostrar las variables que se encuentran en este momento. Este sistema te muestra en tiempo real el último valor del cual se emite el Arduino para llenar la base de datos. Entonces nos muestra el valor en el que está en este momento la temperatura. Aquí, como vemos, tenemos 4 botones. El botón 1 nos emite gráficos de temperatura. Como podemos observar, nos grafica la temperatura. Gracias a este botón podemos hacer una impresión de pantalla, bajarla en PNG, en JPG, en PDF o en USB. En este caso vamos a bajar en una en PDF y observamos que aquí nos emite el reporte con la fecha y hora exacta del control de acuario escala que tenemos. Ya, asimismo los demás gráficos, el de pH, oxígeno, iluminación, también nos muestra todas las variables. Podemos hacer lo mismo. Y por último el gráfico general, que nos muestra en sí ya todas las variables. Podemos dejar nomás ver una si queremos en este caso, o si queremos otra, mostramos otra. El nivel de oxígeno en este caso. Ya. Este botón es el manual de usuario. Al hacer clic nos dirige y aquí se encuentra toda la información acerca del sistema que hemos implementado. El sistema está implementado en el laboratorio de LITI, se encuentra montado en un servidor. También tiene su repositorio en GitHub, entonces pueden encontrarnos de esa manera. Aquí también tenemos los correos de cada uno de nosotros para si contienen alguna duda o acerca de alguna sugerencia para el sistema. Esto es todo, muchas gracias por su atención.